Ariel. Muy bien, luego del break, del descanso, de este receso de 20 minutos, vamos a continuar hablando acerca de inversión pública. Y en este caso vamos a escuchar una mirada regional acerca de este tema. Hablamos, claro, del alcance temporal, periodos de gobierno versus inversión pública, planificación, articulación con el presupuesto. Y vamos a meternos en pantalla, vamos a viajar directamente, la tecnología que nos da la posibilidad de tener a alguien disertando desde otra parte de esta tierra, de este país. Allí está Zoila, bienvenida, buenas tardes. Zoila Le Pen López trabaja como especialista fiscal de la División de Gestión Fiscal en el Banco Interamericano de Desarrollo, en su sede en Washington, D.C. En este rol se desempeña como punto focal en los temas de inversión pública de la división. Previamente ha laborado como directora general del presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas en Perú, así como en otras instituciones gubernamentales del país.
Zoila es magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School. Y está con nosotros ahora quien damos la bienvenida. Hola Zoila, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Nos escuchás? Nosotros a ver si te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo los escucho muy bien. ¿Me Muy bien, escuchan Zoila. bien? Entonces te dejamos a ti para que nos puedas dialogar acerca de todo lo que tenés preparado para hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Es un gusto estar compartiendo esta presentación con ustedes. Sé que hay un tiempo limitado para esta presentación, pero en particular en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes en esta presentación las mejores prácticas y desafíos de gestión de la inversión pública con una mirada regional en países de la OECD. En esta presentación en particular hay tres ideas fundamentales que me gustaría compartir con ustedes. Uno es esta tendencia a la planificación y priorización de proyectos que atienden necesidades regionales y locales. Un segundo punto es el tema de las metodologías actualizadas y flexibles que se están utilizando en estos países. Y un tercer punto está referido a la gestión del proceso, la simplificación administrativa que se está teniendo en los SNP de los países de la OECD. Respecto al primer punto, al punto de planificación y priorización de proyectos, la participación de los gobiernos subnacionales en inversión pública en países de la OECD está siendo cada vez mayor. Un punto importante que me gustaría destacar es que todos estos resultados que voy a compartir con ustedes, por supuesto, son parte de las publicaciones que realiza la OCDE a partir de las encuestas bianuales que se realizan a los países que participan. En particular, lo que podemos observar, por ejemplo, en esta gráfica que estoy compartiendo aquí, es que la mayor parte de la inversión pública se está concentrando en gobiernos subnacionales y esto implica un desafío importante para adaptar los sistemas de inversión pública para su evolución progresiva a una mayor participación de los gobiernos subnacionales. Asimismo, comentar que la mayor parte de los países de la OECD actualmente cuentan con una estrategia nacional de inversión con dimensiones territoriales, ¿no? Al menos 24 de los 27 países que han respondido a la encuesta indican contar con estos planes integrados de desarrollo que toman en cuenta las perspectivas subnacionales. Asimismo, una gran mayoría de los países de la OECD declaran contar con mecanismos de coordinación vertical a nivel de gobierno, ¿no? Asimismo, otro punto importante en esta área de planificación y priorización con una mirada territorial es que los países de la OECD declaran brindar incentivos para fomentar la coordinación de la inversión pública entre los gobiernos subnacionales. Adicionalmente, los resultados de la encuesta que se hace a gobiernos subnacionales en países del OECD indican como principales prácticas que estos mismos gobiernos subnacionales reconocen como prácticas que les ayudan a la gestión de inversiones. Como primer punto, el hecho de contar con planes de inversión a mediano plazo, que les da una orientación para dónde dirigir los recursos de los proyectos que se planifican y priorizan dentro de sus planes de inversión. El segundo punto que reconocen como tema de ayuda es que reciben soporte para el diseño de estos proyectos. Y un tercer punto es también que se puede mejorar la cooperación y les permite mejorar la cooperación entre gobiernos subnacionales para los temas de inversión pública. Asimismo, respecto al tema de planificación y priorización de proyectos, se puede indicar que casi el 70% de los países de la OECD declaran contar con planes de infraestructura intersectoriales e intergubernamentales de largo plazo, ¿no? Son resultados con corte al 2020 y en estos planes de largo plazo, en algunos de ellos se incluyen listas
cortas de proyectos que van a ser financiados en los próximos años. ¿Y esto por qué es importante? En principio porque les permite establecer una agenda de financiamiento y brinda predictibilidad a mediano plazo. Segundo, porque potencia el crecimiento regional. Y tercero, porque reduce el riesgo de priorización de proyectos aislados predeterminados. Algunos ejemplos de países de la OECD que cuentan con planes de inversión de mediano y largo plazo. Tenemos, por ejemplo, Inglaterra, que cuenta con su Plan Nacional de Infraestructura 2016-2021. Australia también ha desarrollado una lista priorizada de infraestructura para los próximos 15 años. Tienen un proceso específico para establecer estas priorizaciones de proyectos. En el caso de Holanda, se cuenta con el Programa Multianual de Infraestructura, Planeamiento Espacial y Transporte, que les provee, digamos, un framework para identificar una cartera de proyectos priorizada con un enfoque territorial. En Canadá, por ejemplo, se cuenta con agencias regionales de desarrollo que ayudan a desarrollar planes regionales participativos de estos proyectos. Y asimismo tenemos un ejemplo como es Japón, quienes han desarrollado la Estrategia Nacional Espacial, que sirve como guía para el desarrollo regional en el país. En un segundo punto, en cuanto a metodologías actualizadas y flexibles para priorización y evaluación de proyectos, básicamente uno de los temas que se observan en países de la OECD es que existe una evaluación ex ante muy comprensiva que emerge como un factor valorado de un buen desempeño de la inversión pública, ¿no? Al menos 12 de 27 países indican que el uso de estas evaluaciones ex ante incluyen aspectos de desarrollo territorial en sus evaluaciones. Y otro punto importante también es que se está utilizando y se está incorporando cada vez más los temas de cambio climático dentro de las evaluaciones ex ante. Al menos 11 de los 27 países que respondieron en la encuesta de la OECD indican que ya incluyen criterios de cambio climático en sus evaluaciones ex ante. Asimismo, revisando, digamos, cuáles son las metodologías que se utilizan en los países de la OECD, sigue siendo el tema de costo-beneficio de una de las metodologías más utilizadas. Al menos 81% de los proyectos de infraestructura son evaluados en promedio con costo-beneficio. Asimismo, se incluyen otras metodologías de evaluación, pero costo-beneficio sigue siendo, digamos, sobre todo para los proyectos que están por encima de determinado umbral, se utiliza el costo-beneficio para declarar la viabilidad del financiamiento de estos proyectos. Algunos ejemplos, digamos, de ciertos umbrales que utilizan algunos países. Por ejemplo, Corea tiene unos umbrales diferenciados tanto para gobierno central como para gobiernos subnacionales para indicar cuáles de estos proyectos de determinado tamaño deben pasar por estas evaluaciones ex ante. En el caso de Canadá también se tiene umbrales diferenciados de, por ejemplo, 76,000 millones de dólares para proyectos de mantenimiento o mejora de transporte y 38 millones de dólares para todo el resto de proyectos. Lo mismo en Noruega e Irlanda, que tienen determinadas reglas mediante las cuales se definen qué proyectos y de determinado tamaño o de ciertos sectores pasan por esta evaluación ex ante. Asimismo, en cuanto a la gobernanza de esta evaluación ex ante de proyectos, se tienen al menos dos tipos de modelos. Modelos con alta concentración, es decir, que los ministerios de línea remiten a, por ejemplo, los ministerios de Hacienda, ministerios de Economía y Finanzas, los estudios preliminares para declarar la viabilidad.
Estos modelos, por ejemplo, son los de Corea, Corea del Sur y Chile, que utilizan este modelo más centralizado. Y hay otros modelos más desconcentrados, como el que utiliza Inglaterra e Irlanda, donde las unidades centrales, por ejemplo, en los ministerios de Planificación o de Hacienda, tienen un rol rector de las metodologías, pero la evaluación en sí misma está más desconcentrada. Y respecto a las metodologías de evaluaciones ex ante, tal como conversábamos en un momento previo, tenemos distintas metodologías, como por ejemplo el de Corea, que utiliza un análisis multicriterio, donde combina no solamente el análisis de costo-beneficio, un análisis económico, sino también el tema de alineamiento con las políticas nacionales y sobre todo el tema de desarrollo regional. Y se utilizan ponderadores para cada uno de estos aspectos. En el caso de Inglaterra, por su parte, el costo-beneficio se utiliza para la mayor parte de proyectos y el costo-efectividad para algunos casos. En el análisis de riesgo tenemos, por ejemplo, Chile, que utiliza el análisis de sensibilidad para algunos de sus proyectos en sus análisis ex ante. Y asimismo también otras metodologías que se siguen utilizando es, por ejemplo, el ajuste por sesgo de optimismo en cuanto a tiempos y costos que pueden variar en la ejecución, que sobre todo se utilizan en los SNP, por ejemplo, de Inglaterra. Otro tema importante es el tema de las evaluaciones ex post. En los slides previos les mostraba qué es lo que utilizan los países de la OECD en cuanto a evaluación ex ante, pero también, digamos, el análisis que hacen estos estudios de la OECD también analizan qué es lo que se está haciendo en cuanto a evaluaciones ex post, es decir, que estamos aprendiendo, digamos, de la implementación de los proyectos que finalmente se operativizan en los países, ¿no? En este caso, lo que se puede aprender de los países de la OECD es que cada vez se está haciendo un énfasis mayor en un desarrollo de indicadores que alimentan el sistema con información relevante. Pero también, como parte de los desafíos, se encuentra que el uso de las evaluaciones ex post sigue siendo limitado en los países de la OECD. Finalmente, en temas de gestión del proceso, uno de los temas que se están reportando es que muchos de los requerimientos muchas veces se siguen sintiendo como excesivos y son percibidos como una barrera para la inversión en ciertos países, sobre todo en gobiernos subnacionales, y algunos países de la OECD han reconocido y adoptado medidas de simplificación. Entonces, como podemos ver aquí, sobre todo en varios países de la OECD, han declarado que ya dentro de sus países se han adoptado simplificaciones dentro del framework de lo que significan los SNP de la región. Esos son los tres temas en principio que quería compartir con ustedes el día de hoy y yo quedo atenta a si existe alguna consulta. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos su presencia. Muchas gracias por acompañarnos, esta vez a través del Zoom, a través de la tecnología. Tenemos la posibilidad de charlar con ella desde allí. Nosotros continuamos aquí y vamos a dar la bienvenida también a quien hablará acerca de la inversión pública con una mirada de género. Hablamos de María Pía Ballarino, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Y vamos a conocerla un poquito más también a ella, a quien vamos a escuchar a continuación. María Pía es especialista en temas de política y gestión local. Es licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Desarrollo Local de la UNSAM, de la UAM, candidata a directora en Ciencia Pública en UNSAM, posee experiencia en la gestión pública y universitaria, destacándose su paso por el Centro de Apoyo a la Microempresa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Extensión de la UNSAM. Ha participado y coordinado equipos de investigación y cooperación internacional vinculados al desarrollo territorial y ha obtenido diversas becas de estudio
entre las que se encuentran las otorgadas por el CONICET. En la actualidad se desempeña como docente en UNSAM y en la UBA en temas de gobierno y gestión y ejerce el cargo de directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Tengamos ahora entonces una mirada de género en inversión pública a cargo de la directora María Pía Ballarino. Bienvenida y la escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como habrán visto en mi presentación, me siento una intrusa realmente en este evento de tantos expertos en la gestión financiera y económica, pero bueno, quizás a esta hora de la tarde está bueno cambiar un poco el enfoque. No voy a hablar tanto de números porque eso me imagino que ustedes son bastante más expertos y expertas que yo, sino un poco lo que está detrás de la inversión pública, es decir, cómo llegamos a invertir, ¿no? ¿O por qué? ¿Cuáles son los tipos de inversiones que hacemos y por qué? ¿Qué pasa con la gestión pública, los que toman las decisiones, los sectores de actividad y demás? Así que voy a pedir, como buena profesora que soy, el machete. No sé dónde está la presentación. Así no me paso en el tiempo y no pierdo el avión. Desde ya les voy a pedir disculpas si tengo que salir corriendo porque tengo que volar en un ratito nomás. A ver. No sé cómo se... la presentación. Mientras tanto, les cuento que soy directora de Relaciones Institucionales y además de las tareas que regularmente tienen estas áreas, tengo especialmente a mi cargo la agenda de género del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Como ustedes saben, es un área de trabajo histórica y altamente masculinizada, así que hay muchas personas a las cuales convencer de arriba abajo y de abajo arriba. A ver si podemos empezar. Por ahí empiezo contándoles lo que me acuerdo, ahí estamos. Bueno, siempre hay un contexto institucional, ¿no? Discúlpenme mi mirada politológica y sociológica. Bueno, ya se ha dicho, lo ha dicho José María Fanelli también, siempre en el contexto de las decisiones, sean públicas, privadas, de inversión o cualquier otra, hay contextos institucionales más allá de las personas que también tenemos nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, un poco contarles que esta inversión pública y estos programas de género de los que vamos a hablar en un ratito, obviamente tienen antecedentes. Y voy a contar unos cortos antecedentes porque si contáramos la historia de lucha de mujeres y diversidades del mundo, nos podríamos quedar acá un mes discutiendo. Pero vamos a recortarlo a lo que me convoca a mí, que es contarles nuestra experiencia desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y esto arranca obviamente con la asunción del nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández en diciembre del 2019, donde se toma una decisión muy importante y sensible, que fue la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Eso cambia un poco, además de la estructura orgánica del Estado Nacional, un contexto para llevar adelante e impulsar más fácilmente determinadas políticas, ¿no? También se venía trabajando ya en el Estado Nacional y se renueva el Plan de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, que como sabemos es la demanda urgente y sigue siendo uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Así que todos los ministerios nos tuvimos que poner a trabajar en cómo contribuir a este Plan Nacional de Acción contra la Violencia. Prontamente inició la gestión. También se creó un Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género, que depende del jefe de Gabinete de Ministros, coordina el Ministerio de Mujeres, pero está en la órbita del Gabinete Nacional. Y ahí también todos los ministerios y algunos entes descentralizados bastante grandes del Estado Nacional participamos y discutimos y compartimos experiencias. Nosotros desde el Ministerio trabajamos todo el 2020 en una red de género del Ministerio que institucionalizamos a fines de ese año en esto que llamamos Programa para la Transversalización de las Políticas de Género y Diversidad del MOP. Esta palabra tan rebuscada
siempre digo, hay que tener en cuenta que se trata de discutir en todos los ámbitos cómo la perspectiva de género puede hacer transformaciones en nuestros organismos y en nuestras políticas, ¿no? Suena, digamos, complicado y es también complicado de hacer, pero se trata de pensar desde un enfoque de género en cada uno de los ámbitos y espacios de decisión, ¿no? También a nivel nacional se discutió el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad, que también hizo que todos tuviéramos que ponernos a pensar cómo hacer esto, de qué se trataba y qué contribución hacer. Y ustedes saben que una de las cuestiones, digamos, fundamentales que sucedieron en los últimos años en materia de género fue la aprobación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que nos mantuvo a todos discutiendo a toda hora y en varios lugares acerca de esto, si estábamos de acuerdo. Si no, bueno, esto digo también en el contexto que les vengo a hablar. Y un tiempo después, la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas que están vinculadas al presupuesto público? Uno podría decir, bueno, todas, obviamente, pero hay algunas más que otras, ¿no?, que conviene destacar. Una que también, digamos, se llevó adelante a principios de esta gestión fue el Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género. Por acá andaba Guillermo Valentino, que es parte del Ministerio de Economía y coordina junto con Jefatura de Gabinete de Ministros este programa, y algunos de nuestros organismos en nuestras áreas quisimos participar y adoptar este tipo de recomendaciones y ver cómo hacerlo al interior de nuestra cartera. También por las cuestiones de desigualdad que podemos ver, las inequidades territoriales, pero sobre todo de género a lo ancho y largo de nuestro país, decidimos como Ministerio de Obras Públicas que era muy importante desarrollar infraestructura del cuidado, que es una de las bases de la desigualdad. Si nosotros no consideramos cómo hacemos para trabajar, para sostener, reproducir la vida, los hogares, las empresas, el Estado y todo lo que se nos ocurra, tenemos que ponernos a pensar en quienes sostienen con trabajo remunerado y no remunerado sobre todo esa reproducción de la vida social. Y generalmente, como dicen bien los estudios, recaen las mujeres y diversidades. Entonces ahí hay una diferencia importante que hay que revertir y en la que hay que invertir públicamente. Entonces nos embarcamos en desarrollar esta idea, que es una idea tomada de conceptos de Naciones Unidas, además de las políticas de cuidado en general, las de infraestructura en particular, porque una de las cosas que nosotros nos tenemos que poner a pensar cuando queremos llevar adelante nuestros proyectos de vida y se le presentan sobre todo a las mujeres es qué hacer, ¿no? Tener hijos o dedicarse a la vida profesional. Y ahí se empieza una desigualdad económica muy grande que hay que reducir. Entonces, una de las cosas que puede hacer bien el Estado es desarrollar espacios donde, digamos, poder dejar a los chicos y las chicas cuando son pequeñitos mientras mamá y papá trabajan, ¿no? Además de otras políticas. Otra cosa importante es el presupuesto en general, en nuestro caso del Ministerio, que ha crecido, sí, un 633% entre el principio de la gestión y este presupuesto que se acaba de aprobar. Si bien sabemos que hay cuestiones inflacionarias que complican este tema, igualmente el Ministerio es uno de los ministerios que más ha crecido en términos de participación relativa y es muy importante para poder llevar adelante todas estas cosas, digamos, de las que estoy hablando. Embarcamos, como dije, en el presupuesto con perspectiva de género a través de la metodología del etiquetado. Ustedes pueden encontrar en el Ministerio colgado un documento donde esto se explica y se comenta. Y también el compromiso de invertir al menos el 8,5% de nuestro presupuesto anual en esta infraestructura del cuidado, ¿no? De a poco, para revertir las desigualdades, hay que, como se dijo acá, tener la inversión y el financiamiento a lo largo de muchos y muchos años. Y bueno, el Ministerio, por lo menos en esta gestión, se está comprometiendo y ha superado, de hecho, en los últimos años ese compromiso del 8,5, redondeando más o menos al 10 y pico, si no me equivoco, en el último año. Bueno, ¿cuáles son, para que tengan una idea, los programas o las líneas de financiamiento? El Ministerio financia obras de diverso tipo y desarrolla centralizadamente algunas inversiones de infraestructura, pero sobre todo a municipios y provincias, ¿no? Hace asistencia financiera.
Pero, por supuesto, tiene que desarrollar una cartera de proyectos elegibles y en los que se refieren a infraestructura del cuidado podemos mencionar, bueno, obviamente atender la cuestión sanitaria que atravesamos en los últimos años en el COVID, que fue fortalecer la red federal de infraestructura sanitaria. No solo los hospitales, se reformaron los hospitales que estaban, sino a su vez se desarrollaron modulares. ¿Me querés decir algo? Dije, no, me tengo que ir porque se va el avión. Bueno, había que atender el COVID, obviamente, empezamos cuidando la salud, ¿no es cierto?, en el 2020. Pero a eso, y de la mano del Ministerio de Salud. Luego dijimos, bueno, hay que atender la cuestión de las niñez, de las infancias, ok. Desarrollemos centros de desarrollo infantil junto al Ministerio de Desarrollo Social, que es el área experta y rectora en la materia. Desarrollemos centros territoriales de política y de género y diversidad, porque la agenda de violencia sigue estando entre nosotros, hay que atenderla, acompañarla, desarrollarla junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hay población juvenil vulnerable, ¿no?, con cuestiones de adicciones y demás, las casas de días con el Cedronar. Y así diversas líneas de financiamiento que se suman también a cuestiones que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida. A esto nos dedicamos en el Ministerio de Obras Públicas y también el ministerio que está organizando con ASAP este seminario, ¿no es cierto? Es decir, de lo que se trata es mejorar la calidad de vida, la vida cotidiana de la gente todos los días. Y para eso necesitamos agua y cloaca, necesitamos mejoras en las vialidades urbanas, necesitamos mejorar los espacios públicos, ¿no?, los playones deportivos, los espacios de encuentro de la comunidad, etcétera. Todo eso hace a la mejora de las condiciones de vida y también de las mujeres y de las infancias. Yo lo que me pregunto siempre, si yo tomo la inversión, me gusta pensar en esto, ¿no? La inversión y el presupuesto, que no siempre son lo mismo, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional podemos pensar que sí, porque no hay gastos por fuera. Hay otras jurisdicciones que capaz pueden, a nivel nacional eso no es posible. Si tomo la inversión pública como una variable dependiente, ¿qué me lo explica? ¿Qué es lo que incide? ¿En qué condiciones yo puedo operar e incidir para transformar, para aumentar el gasto, bajar el gasto, mejorar la calidad, mejorar la gestión del gasto, etcétera, o la inversión, mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión basada en esta corta experiencia que les cuento podría ser, ok, empezamos con el contexto institucional. Son las variables, la voluntad y la decisión política, ¿no? Muchas veces decimos esto que mencionaba José María al comienzo, las élites. ¿Qué hacen las élites? Discuten, pelean por esto, reclaman, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, es muy importante cualquier tema que querramos, en el que querramos invertir o nos parezca importante y prioritario, evidentemente hay que colocarlo en la agenda pública, ¿no? Hoy se hablaba de finanzas sostenibles, de los ODS, son cuestiones que están en la agenda pública. La cuestión es cómo llegan, por qué, cómo se logra eso, ¿no es cierto? Una vez que tomamos la decisión, también hay que dar gestos, señales, muestras concretas de que esto está en la agenda pública y es importante sostenerlo, porque esto, como sabemos, se lo lleva el viento. Cambian las prioridades, aumenta la inflación, baja no sé qué, viene el COVID, lo que sea, y nos lleva la prioridad para otro lado. Entonces, esto es muy importante de considerar. También, para que los temas entren en la agenda pública, tenemos que estar sensibilizados y capacitados. Si no entendemos los temas, es inviable considerar que son importantes. Entonces, ahí estamos dando una pelea muy fuerte de cambiar las cabezas, cambiar las culturas organizacionales, por ejemplo, a través de una ley Micaela, ¿no? Que recordemos por qué tenemos ley Micaela, porque hubo unos señores jueces que liberaron a una persona que ya tenía antecedentes y que fue y asesinó a la persona que estaba acosando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante considerar cuáles son esas sensibilizaciones, esas charlas que tenemos que dar, sobre todo a los funcionarios públicos que tenemos responsabilidades. También espacios como este de socialización, de intercambio de buenas prácticas, ¿no? Porque a mí me corre el horizonte ver lo que pasa en otro país, en otra ciudad, en otra provincia, en otros contextos. Me ayuda a pensar y a modificar, digamos, las maneras, los modos mentales, ¿no es cierto?, de repensar mi propia práctica. Entonces, eso también tenemos que alentarlo. Así que saludo a la SAP por sostener esto hace tantísimos años. No sé si hay otro congreso que lleve tantos años.
Y el activismo permanente, porque si es un problema de agenda, de interés, en este caso los temas de género, de la ciudadanía, bueno, pues bien, esto tiene que estar, ¿no? No puede ser un invento nuestro de que creemos que es importante tal tema, no. Las calles tienen que estar ahí, los activismos en redes, las charlas, las cuestiones, digamos, la opinión pública tiene que darnos la pauta también de que esto es importante para la sociedad y por eso debemos ponerlo en agenda. No me voy a detener en esto, les voy a dejar el link para que vean nuestros humildes logros en estos 3 años, pero básicamente están puestos en 3 ejes, como les decía. Esto partió también de una charla a inicios del 2020 con las sindicalistas del Ministerio. Hay 8 sindicatos dentro de todos los organismos del Ministerio, preguntándole a ellas qué había pasado en la historia del Ministerio. Recogimos una agenda de trabajo y a la cabeza estaba la prevención y erradicación de las violencias. Entonces ahí tenemos, digamos, las metas que hemos alcanzado en este tiempo. También, me parece que me falta uno, sí. Bueno, se ve que el diseñador se lo ahorró, pero las cuestiones de igualdad, es decir, ¿cómo hacemos para ingresar más mujeres? ¿No? Estamos arañando el 30% de todo el ministerio, que somos 18.000 personas. En el sector de la construcción son menos del 5% las mujeres. Bueno, ¿cómo hacemos para que ingresen más mujeres que necesitan hoy trabajo? ¿Cómo hacemos para que se sostengan en el empleo? Para que crezcan en sus carreras, ¿no es cierto? Y se desarrollen. Bueno, todo eso pasa promoviendo prácticas y pasantías profesionales, pasa cambiando el lenguaje, pasa mejorando las condiciones de los baños, de trabajo, pasa con licencias de corresponsabilidad donde varones y mujeres se ocupan de los niños y las niñas, etcétera, etcétera. Un pool de políticas que hay que desarrollar para que los ambientes laborales puedan cada vez más incluir a más personas. Y la cuestión de que hoy se habló tanto de la sostenibilidad de las políticas, lo mismo de siempre, no podemos estar cada 4 años discutiendo lo mismo o cosas diferentes, o sea, más bien que tengamos acuerdos y que sean pocas esas cosas que haya que agregar, corregir, mejorar, etcétera, ¿no? Acuerdos básicos estamos hablando. Entonces, para eso también tiene que haber normas, instrumentos, mecanismos, procedimientos que sostengan toda esa tarea. Bueno, ahí hay un montón. Los pliegos, el presupuesto, como dije, el lenguaje, digamos, discutir las normas IRAM con perspectiva de género, se están discutiendo sellos internacionales, sellos nacionales, certificaciones. Bueno, hay un montón de maneras de incentivar esto y también de sostenerlo en el tiempo y sobre todo construir estos acuerdos sectoriales tripartitos en el sector, en nuestro caso con la UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción, donde digamos, gracias a su buena convivencia en el sector, sus buenos acuerdos, hemos logrado no parar en la pandemia, hoy tener más de 5.500 obras en ejecución, fue gracias a los protocolos y todo lo que se trabajó en medio de las complicaciones de la crisis sanitaria y sobre eso montamos una agenda de género porque estamos diagnosticando los mismos problemas, entonces queremos avanzar y ahí estamos trabajando y hemos firmado un convenio y también tenemos el fortalecimiento de otras instituciones que son expertas en la materia y nos pueden ayudar. Bueno, ahí como les decía, por supuesto mi teléfono, mi mail a disposición y ahí está publicada, digamos, toda la información de nuestros informes, guías, recomendaciones y demás para que ustedes puedan explorar si les interesa. Y algunas cuestiones para dejar planteadas, ¿no? Vuelvo a la pregunta. ¿Qué factores condicionan los presupuestos y las inversiones públicas? ¿No? De cómo lo hacemos para que esto crezca, avance, ¿no? Se desarrolle, se sostenga, ¿no? Los grandes desafíos que tiene cualquier política pública. Bueno, son los factores macroeconómicos, seguro. Son los acuerdos políticos, sobre todo. No podemos contener los precios porque hay un descalabro de no pensar en la misma línea, ¿no? Digo, no solo dentro del sector público y político, sino también con el sector privado. La opinión pública, ¿no? La opinión pública puede, como decía, incluir cuestiones en agenda, puede estabilizar situaciones, puede marcar escenarios. También son jugadores que además están influidos por los medios concentrados de comunicación.
el activismo, los lobbies, como decía, ¿no? Que hay un trabajo ahí de organizaciones que les interesan determinadas cuestiones y van atrás de eso, se organizan para eso, ¿no? También la buena gestión, porque para invertir hay que planificar, como se dijo acá, hay que desarrollar, hay que, digamos, ajustar y poner en convivencia un montón de variables que solo se pueden lograr con una buena gestión, una buena organización de la gestión. Y bueno, en base a nuestra experiencia, ¿qué decirles? ¿Cómo seguir? ¿En qué nos tenemos que concentrar? Nos queda un año de gestión, por lo menos a la conducción del ministerio. El resto seguirá, por supuesto, y esperamos que defiendan muchos de estos proyectos. Pero bueno, un tema sería medir y analizar las variables desde una perspectiva de género, es decir, cómo hacemos el monitoreo y la evaluación de la obra pública desde esta óptica. En eso estamos metidos y metidas. Sostener y ampliar el nivel de inversión, que implica sostener un nivel de ejecución de obra que hoy significa corregir precios y procedimientos por las redeterminaciones, como sabemos. Mantener o desarrollar nuevos espacios de diálogo, porque hay que incorporar innovaciones, como también se dijo hoy a lo largo de todos los paneles, y las mejoras que vienen de esos diálogos, de conocer esos nuevos contextos, o sea, esas nuevas perspectivas de análisis. Observar, atender la participación ciudadana, vuelvo a decir, los activismos, lo que dice la calle, lo que estamos discutiendo acá adentro, ¿tiene algo que ver con lo que pasa allá afuera? Esto es muy importante, ¿no?, para el sector público. Alcanzar una suficiente, puse suficiente, no lo subrayé, pero lo subrayo ahora, proporción de condimentos tecnocráticos, porque estas mediciones, estos análisis y todas estas técnicas son herramientas, por supuesto que hay que aprenderlas, están disponibles, hoy hay muchas herramientas disponibles, pero con una orientación y una capacidad política. Si no logramos esto, si no tenemos claros los objetivos político-institucionales y si además no tenemos la capacidad de conducción política de eso, es muy difícil que logremos nuestros objetivos, ¿no? Lo dejo ahí, muchísimas gracias y pido disculpas porque en breve me voy a tener que retirar. Muy bien, es tiempo a continuación de continuar con inversiones públicas. Hablamos acerca de esta mirada pública con una mirada de género por María Pío Ballarino y estos obsequios que reciben cada uno de los expositores son de producción nuestra, aquí chaqueña, así que eso es algo que también que tenemos que resaltar y recalcar. Así que bueno, cada uno se llevará un recuerdo de nuestra provincia y de los productos que se realizan aquí también. Es tiempo de continuar con Guido Ranguñi, especialista de inversión pública y vicepresidente de ASAP. Y vamos a conocer un poco más a Guido, quien está aquí con nosotros también próximo a dar su exposición. Él es licenciado en Economía de la UBA, vicepresidente de ASAP, como lo acabamos de decir, fue director nacional de inversión pública, jefatura de gabinete de ministros y director nacional de planes y programas del Ministerio de Seguridad. Entre 1994 y 2010 ejerció distintas funciones en el Ministerio de Economía de la Nación, entre las que se destacan su participación en la negociación y seguimiento de los acuerdos con el FMI, por ejemplo, entre 2002 y 2006, así como en el desarrollo y elaboración del informe diario para la Presidencia de la Nación entre 2003 y 2010. Realizó consultorías nacionales e internacionales en diversos temas: inversión pública, proyecciones fiscales, impacto fiscal de medidas de política y articulación entre planeamiento y presupuesto. Participó como docente universitario en diversas instituciones como UCES, USAL y UDESA. Damos la bienvenida entonces y escuchamos a continuación a Guido Ranguñi para hablar un poco de planificaciones e inversiones en inversión pública. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a los que están presentes. Es una jornada larga. Quiero agradecer también, aunque no están acá, pues ya se fueron, a Zoila, que no tuvo oportunidad de introducirla en el tema. Zoila, que estaba en Washington, la primera presentación del panel,
tenía una reunión y con esta cuestión de la demora tuvimos que alterar un poco el orden, así que le agradezco a ella y también a Pía. Así que, bueno, originalmente teníamos previsto que la presentación, el panel estuviera estructurado en una presentación a mi cargo, en donde iba a introducir algunas reflexiones generales del sistema de inversión pública, principalmente focalizado en los procesos de selección. Se alteró el orden, naturalmente, como ya lo vimos. No obstante eso, a ver, acá la cuestión, el esquema general era reflexiones generales en función básicamente de los procesos de priorización y la articulación entre el sistema de inversión pública y el sistema presupuestario. Zoila nos habló sobre los procesos básicamente de selección en algunos países de la OCDE. Y bueno, ya vimos la perspectiva de género, que es una dimensión que está atravesando a todas las áreas de la administración pública y también naturalmente en las cuestiones de inversión. Así que bueno, el objetivo de mi presentación, por supuesto que inversión pública podemos hablar muchísimo, como de casi todos los temas, se pueden hacer seminarios exclusivos de cada uno de ellos. Acá la idea es, en el panel, es concentrarnos en particular en los procesos decisorios, en la priorización. Entonces, estas reflexiones que yo voy a hacer apuntan principalmente a esa cuestión, ponen el foco en las cuestiones decisorias y la articulación con el presupuesto, y en particular en poder poner en cuestión algunas afirmaciones que son prácticamente verdades consumadas y que verdaderamente no está de más ponerlas en tela de juicio. Entonces, voy a empezar con la presentación. La presentación básicamente bueno, tiene 4 bloques y una conclusión. En principio, la idea es indagar un poco entre el dilema que existe en lo que es tener una regla decisoria y no tenerla, una discrecionalidad. Después veremos cuán discrecional puede ser, pero ahí la cuestión pasa por ver cómo se estructuran los sistemas, cómo se puede estructurar y cómo se estructura el sistema en nación, en lo formal y en lo fáctico. Después vamos a ver cómo se puede configurar un proceso decisorio como segunda parte. Después lo vamos a llevar al caso de nación, vamos a ver cómo opera el proceso decisorio de la inversión pública en nación y finalmente cómo gestionar una instancia que es la instancia que podríamos llamar discrecional, vinculada a la decisión política. La palabra discrecionalidad, que bueno, es clásico el dilema regla de discreción, a mí me parece que es una buena palabra para usar en este término, en lo que tiene que ver con inversión pública, porque generalmente, no solamente en inversión pública, pero en inversión pública en particular, es casi una mala palabra, está mal visto en principio hablar de la discrecionalidad, tiene cierto sesgo de casi un capricho, ¿no? Alguien toma una decisión porque la toma y no hay un criterio. Entonces, es una palabra que me parece que moviliza un poco y esa es un poco la intención. Entonces, en primer lugar, en el caso de Argentina, bueno, tenemos la Ley de Inversión Pública, que es del año 94, donde, entre las muchas cosas que se establecen ahí, se crea el sistema de inversión pública. Esa ley está intacta, básicamente, desde el modelo en que, o sea, hoy por hoy opera, no tuvo prácticamente cambios. Hay un decreto reglamentario de un año posterior, del 95, que tampoco tuvo grandes cambios. Y lo que establece, entre las muchas cosas, pero en función de esta cuestión de poner el foco en el proceso decisorio, establece que los proyectos de inversión tienen que ser elegidos en función de la tasa de retorno social, lo que es la TIR social, que es una evaluación de tipo costo-beneficio, Zoila nos hablaba de esto, donde por un lado se compara el costo de ejecutar la obra, el proyecto de infraestructura, y el costo de su operación durante todo su ciclo de vida, más eventualmente las de mantenimiento o mejoras que pueda recibir, y se lo compara con el beneficio social que este proyecto genera, que se espera que genere. Eso es básicamente lo que ustedes seguramente casi todos conocen, que es la evaluación costo-beneficio, donde la evaluación arroja como resultado una tasa, la que sea, esa tasa se compara con la tasa de descuento y si la tasa de retorno social del proyecto en cuestión está por encima de la tasa de descuento que se establece para todos los proyectos, se puede afirmar que el proyecto es socialmente rentable.
básicamente. Entonces, de esa forma está estructurado el sistema de inversión pública en Argentina, que no es una característica, una peculiaridad de nuestro sistema, es algo que en los 90, un poco después también, se fue configurando en los SNIPs de otros países. Ahora bien, ¿qué implica, qué hay detrás de la cuestión de determinar la tasa de retorno social? Lo que está detrás es que está el supuesto de que la tasa de retorno social puede captar todos los aspectos relevantes para definir si un proyecto es bueno o malo, ¿no? Y en particular, no solamente eso, sino también te puede mostrar cuán bueno es a través de la tasa, del número que arroja. A ver, planteado de esta manera, y aparte, al de establecer cuán bueno es, obviamente te permite comparar entre proyectos. Entonces, definitivamente estamos ante un instrumento que claramente nos permite ordenarlo a todos los proyectos que andan dando vueltas por el universo, en el banco de proyectos, y decir cuál es mejor que otro. Es muy sencillo, se ordena, se establece, se verifica cuál es el espacio fiscal que se asignó para el gasto de capital, supongamos 1.8% del producto, se estima cuál es la inversión de arrastre que existe, supongamos que es 0,4%, o sea, inversión de arrastre me refiero a la inversión que hoy está viva y todavía va a seguir viva el año que viene, entonces si el 0,4% es lo que se tiene que seguir invirtiendo, gastando de las obras que están vivas hoy, se establece un espacio fiscal de 1.8% en términos de producto, queda 1.4% para tomar nuevas decisiones, ¿no? De nuevos proyectos. Entonces se apela al ordenamiento de estos proyectos y se va haciendo una especie de suma acumulada, y cuando se llega al monto del espacio fiscal se hace el corte y uno ya tiene ahí los proyectos que hay que incorporar en el proyecto de presupuesto. Bueno, esta es un poco la ficción que está detrás de este ordenamiento normativo, este ordenamiento conceptual que está en la norma argentina y en la de muchos países. Bueno, ¿es realista pensar que un gobierno, un presidente, un gobernador va a tomar una decisión en función a un ordenamiento que surge de un número que alguien calculó? ¿Es realista pensar que un gobernador, un presidente, va a hacer un complejo carcelario, una cárcel, porque le da 16,4 y no un hospital que le da 15,8? No parece ser muy realista. ¿Es correcto? ¿Es razonable? ¿Es deseable que se haga de esa manera? Bueno, cada cual podrá opinar, definitivamente. No lo veo para nada deseable. Hay muchos otros aspectos que se conjugan en la toma de decisiones, pero no hay que perder de vista que el sistema está estructurado de esa manera. O sea, normativamente se apela a esa ficción. Y es un tema que no es trivial, porque uno podría eludir esto, pero los procedimientos están para ser cumplidos. Entonces, la burocracia establece mecanismos para cumplir con la ficción, pero las decisiones se toman de otra manera. Eso genera un sistema que tiene su disfuncionalidad. Hace al sistema prácticamente una instancia, se ve a los sistemas que operan de esta manera como una instancia burocrática sin utilidad real. Eso trae muchas consecuencias. Ahora bien, en virtud de la tasa, vamos a indagar un poco en cuestiones conceptuales. La tasa de retorno social, la TIR, como metodología de costo-beneficio, permite comparar proyectos, independientemente de si incorpora o no todas las dimensiones, ¿no? ¿Permite comparar proyectos de naturaleza diversa? Bueno, es una pregunta que, por supuesto, los defensores de este enfoque, muy extendido en los años 90 y en años posteriores, pero ya perdió un poco de fuerza, claramente ellos te van a decir que sí, porque uno le puede poner precio a todo, calcula, cuantifica el beneficio, le pone el precio a una muerte humana, en virtud, por ejemplo, de reducir la tasa de accidentes, del tiempo que la gente se ahorra en los viajes. ¿Cuánto vale el tiempo? No lo tengo muy claro. Por supuesto que hay metodologías, pero las metodologías siempre tienen detrás órdenes, criterios, valores, ¿no? Ordenamientos en términos de valores. Y muchas veces lo que tienen estas herramientas
no visibilizan, no permiten visibilizar los valores que hay detrás. Entonces, existe la tentación de caer en una interpretación de esto es mejor que lo otro, porque el número está hecho una metodología, pero no hay que perder de vista que la metodología tiene criterios, tiene valores, tiene escala de valores. ¿Cuánto vale el minuto de, si hacemos una obra de, no sé, vial, que reduce el tiempo de viaje, de las personas que viven en una zona más próspera, que tienen ingresos más altos? Si uno lo evalúa, lo analiza el tiempo de ahorro, el ahorro del tiempo en virtud de su productividad, seguramente es mayor el beneficio de hacer una ruta en una zona más próspera, porque la gente se ahorra minutos y es gente más productiva en términos de mercado. Ahora bien, ¿es deseable hacer eso? Bueno, uno podría corregir la metodología, ahora podría verla desde el sentido opuesto, pero también hay una escala de valores. Entonces, lo que hay que tener claro es que hay una escala de valores detrás de estos índices y que comparar proyectos de naturaleza muy diversa realmente es muy cuestionable. Después, hay cuestiones que también trascienden a la comparación entre diversas naturalezas de proyectos. Incluso proyectos, y esto trasciende también a la evaluación de costo-beneficio, la tasa de retorno social. Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una problemática, ¿no?, específica, que uno, porque existe se está instalando cada vez más, se está cuestionando cada vez más la utilidad de tasa de retorno social para comparar proyectos de distinta naturaleza, pero se sigue utilizando para comparar proyectos del mismo sector, porque sus características, porque su naturaleza son similares. Ahora bien, la cuestión muchas veces para resolver un problema, una problemática de un mismo sector, tampoco pasa por comparar a través de una TIR, de una tasa de retorno social. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo están viendo seguramente en pantalla en ese ejemplo, que yo ahora les voy a comentar, existen distintos enfoques respecto de cómo resolver un mismo problema, que no tiene que ver con la tasa de retorno social. Supongamos que tenemos un problema de delincuencia, un incremento del índice de la delincuencia. Definitivamente hay distintas alternativas, distintas estrategias para resolver ese problema. Y desde la perspectiva de la infraestructura, si hay un gobierno que considera que hay que fortalecer las acciones, las políticas punitivas, lo que van a decir es hay que hacer más cárceles. O sea, ¿qué inversión hay que hacer para bajar? Bueno, más cárceles, más juzgados, que fortalecer la acción, la capacidad punitiva del Estado. Otro gobierno, independientemente del índice que tenga, te va a decir, no, yo no veo, no concibo esa solución para ese problema. Hay que mejorar la prevención, ¿no?, con acciones disuasivas. Hay que comprar más patrulleros, más sistemas de monitoreo, invertir en eso. Y otro gobierno, con otro enfoque, te puede decir, no, ni siquiera hay que prevenir en esa instancia, hay que prevenir antes. Hay que hacer centros de contención social, centros comunitarios, deportivos, para que las juventudes estén en ese espacio, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Entonces, a lo que voy es, las decisiones de inversión tienen mucho que ver con los enfoques que cada una de las administraciones, de los gobiernos tienen de cada uno de los problemas. Por supuesto que hay sectores, no es antojadizo elegir esto para este ejemplo, para hablar de esta cuestión, hay sectores donde esto se hace, toma más relieve, este dilema, y hay sectores donde no, naturalmente, si el sector tiene que ver, como que estamos analizando, con agua y saneamiento, bueno, no hay mucha discusión de carácter ideológico. Ahora bien, no todos los sectores son iguales, entonces es muy difícil establecer una regla o un criterio que opere para todos los sectores. Pero lo importante es tener presente que muchas veces los grises, en la realidad es muy fácil hablar de blanco-negro, pero en la teoría es muy fácil hablar de blanco-negro, pero la realidad está lleno de matices, de grises. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el enfoque ideológico de cada gobierno también puede definir qué tipo de solución en términos de infraestructura se quiere llevar adelante. Adicionalmente a todas estas cuestiones, van surgiendo con el paso del tiempo distintas preocupaciones o temas que en las sociedades empiezan a cobrar más relevancia. Hace un par de años o de décadas cobró más relevancia la cuestión de las personas con discapacidad, la infraestructura que se necesita, sobre todo en espacios urbanos, y la verdad que es un factor cualitativo que es muy difícil mensurar en un índice. ¿Qué valor le ponemos como beneficio? Un poco más acá en el tiempo apareció otro factor que tiene que ver con el tema del calentamiento global y cuestiones medioambientales, que más cercano en el tiempo, lo vimos recién con Pía, lo vimos en la mañana también con Camila, están las cuestiones vinculadas a reducir
brechas de género. Entonces, cuando la sociedad identifica eso como un problema a resolver, no hay tasa o índice que pueda dejar afuera inversiones de esa naturaleza si es que esas inversiones no muestran una tasa que les permite ingresar. Pasa por otro lado la decisión. Hay decisión política de incorporar algunas obras, cierta cantidad de infraestructura vinculada a reducir brecha de género. Hay decisión política de incorporar ciertos tipos de inversiones vinculadas a hacer más fácil la movilidad de las personas con discapacidad, lo mismo con la cuestión del medio ambiente. Con respecto a esta última cuestión de los factores transversales, y tiene que ver con lo que comentaba Zoila, en los últimos años fue cobrando cada vez más fuerza lo que es el criterio de evaluación multicriterio, ¿no? Que, como ella comentó, muchas veces incorporan también a la tasa de retorno social, el resultado de una evaluación costo-beneficio, y la ponderan. Si la inversión en particular, si el proyecto en particular reduce brecha de género, se le multiplica por 1.1 el resultado. Entonces mejora a la tasa. Si va en línea con mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, se le multiplica por 1.25. Ahora bien, la ponderación que está detrás también tiene una escala de valores implícita. Eso por un lado. En ese sentido, es cierto que los índices multicriterios contemplan aspectos que el método tradicional de costo-beneficio no puede contemplar, pero también es cierto que sigue estando presente la pregunta que yo me hice al principio, y la respuesta para mí sigue siendo la misma. ¿Qué pasa si a través de un índice multicriterio te da que la cárcel es 16,4 y el hospital 15,8? Nadie, creo yo, en su sano juicio va a pensar que el gobernador, el presidente, si tiene la vocación, está comprometido, si uno de sus elementos de campaña fue mejoremos, incrementemos la atención sanitaria, va a dejar de hacer un hospital y va a hacer una cárcel porque el índice multicriterio le dio más alto. Entonces acá hay que tener muy presente que la decisión es política. Es algo, me tomé varios minutos para decir algo que todos más o menos sabemos, pero está bueno hacer este repaso de cómo está configurado el sistema nacional, cómo están configurados muchos sistemas regionales y claramente cuáles son los límites y los indicadores. Ahora bien, segundo bloque, cómo configurar un proceso decisorio, cómo hacer que cómo conjugar la dimensión política con la dimensión técnica. A ver, un sistema que opera, o sea, que no da lugar a las decisiones discrecionales, que sería como está estructurado el sistema desde el punto de vista formal, el sistema argentino, lo que conduce es un poco lo que les comenté al principio, conduce a una ficción formal donde se van a cumplir de alguna u otra manera se cumplen los requerimientos formales, pero son requerimientos que no tienen la más mínima utilidad porque están completamente divorciados del proceso decisorio real. Ese sistema es un sistema disfuncional. A mi humilde entender, el sistema de inversión pública de Argentina hace un par de años largos estaba, uno podría caracterizarlo de esta manera, había intervenciones formales, lo que se llamaban los dictámenes de la Dirección de Inversión Pública, Dirección Nacional de Inversión Pública, muchos de ustedes los conocen, los dictámenes de la ENIP, que operaban, que se emitían una vez que los proyectos ya estaban incorporados en el presupuesto. O sea, claramente no era un insumo para tomar decisiones. El proceso, el sistema en general estaba visto como un proceso administrativo, burocrático, que no era relevante, y en ese sentido, bueno, la Dirección de Inversión Pública había caído, el sistema en su conjunto, en un, si se quiere, lugar prácticamente de segundo orden en el proceso decisorio. Si pensamos un sistema donde se le da lugar a las decisiones discrecionales, pero se le da lugar a las decisiones discrecionales sin establecer determinadas garantías, determinados mecanismos, también podemos, no es cuestión de contemplar el espacio discrecional así libremente. Si no tenemos mecanismos para que las personas que toman, los tomadores de decisiones, se hagan cargo de las decisiones que toman, lo que estamos generando es un sistema que es una especie de cheque en blanco para los tomadores de decisiones, y tampoco es deseable eso.
Tampoco es deseable porque las decisiones discrecionales, cuando no tienen ningún tipo de control, de mecanismo de control, ningún tipo de... no están sometidos al conocimiento público, permiten claramente que, o podrían permitir perfectamente que un gobernador o un presidente que es de tal pueblo haga incida para que se haga una gran obra en ese pueblo cuando no están dadas las condiciones técnicas para justificar esa inversión. Entonces, ¿cómo configurar un sistema de inversión pública que conjugue las dos dimensiones? Bueno, lo que en su momento se pensó para el caso de Argentina es un sistema, bueno, más adelante voy a hablar del caso de Argentina, pero es establecer una instancia de decisión política, pero con mecanismos que haga explícita la responsabilidad de quien toma la decisión. ¿Y cómo se logra hacer explícita esa responsabilidad? Bueno, si es que se logra estableciendo la obligatoriedad de que el órgano responsable del sistema informe, no tenga excusa para informar al tomador de decisiones la información técnica, la evaluación técnica, la que sea, TIR, índice multicriterio, indicadores cuantitativos, indicadores económicos, los que sean, pero que se establezca la obligatoriedad de que la autoridad de aplicación le debe informar al decisor antes de tomar la decisión. Entonces, el decisor ya sabe que la TIR es la que es. Después ya discutimos y podemos discutir mucho más si la TIR alcanza o no alcanza, si tiene ese multicriterio, pero el tomador de decisiones toma la decisión con la información frente al escritorio. Y si por algún motivo esa información no está porque no se hizo el cálculo, tiene que quedar explícito que el tomador de decisiones no dispuso de la información necesaria, la información técnica necesaria, y así todo tomó la decisión de incorporarlo en el presupuesto. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, establecer en el sistema de inversión pública, en las normas que establecen su funcionamiento, establecer la obligatoriedad por parte del órgano de aplicación de poner a disposición de las autoridades esa información y complementariamente hacer obligatorio que quede registro ineludible, no editable, de la información disponible para ese proyecto a la hora de tomar la decisión. En el banco de proyectos, casi todos ustedes seguramente lo conocen, el famoso BAPIN, sacar una foto del banco de proyectos, de la información contenida en el banco de proyectos al momento de la inclusión de una obra en el presupuesto. Esa foto después pasa a formar parte de la ficha y es no editable, es permanente y no editable. Esos son mecanismos, nada resuelve todo, pero son mecanismos que permiten establecer un sistema de incentivos donde yo, si fuese un funcionario donde me permiten la discrecionalidad y nadie me controla y no queda registro de nada, bueno, quizá tome la decisión de poner en la entrada a mi pueblo, en vez de una pequeña rotonda para reducir accidentes, hacer un distribuidor como si fuera la Panamericana o la Gran Obra. Total, nadie después me puede decir por qué tomaste esa decisión, porque yo no tenía elementos de juicio, no sabía que pasaban pocos vehículos, no sabía que el beneficio social es claramente muy, muy inferior al costo de hacer esa obra. En cambio, si esa información si existe la obligación de mostrar esa información, el funcionario no va a poder tan fácilmente, tan livianamente tomar esa decisión. A ver, creo que dije todo lo que quería decir en este bloque. ¿Cómo opera el sistema en Argentina en virtud de este enfoque? Bueno, lo que se estableció hace un par de años es un proceso decisorio donde se distinguen dos instancias. Una primera instancia en términos cronológicos, en términos temporales, donde predomina el enfoque político. Y una segunda instancia donde predomina el enfoque, las cuestiones técnicas. ¿Por qué decimos predomina y no es excluyente ni en la primera la política ni en la segunda la técnica? Porque también hay elementos técnicos en la primera que ayudan a tomar la decisión política y también hay elementos políticos en la segunda instancia que pueden modificar las decisiones técnicas. ¿En qué se diferencia, más allá de que en una predomina, como dije, lo político, en la segunda lo técnico? Que la primera tiene como finalidad, la que opera en primer término, donde predomina la mirada política, tiene la finalidad de establecer los niveles
de gasto de capital para cada una de las jurisdicciones, para cada uno de los sectores. O sea, la decisión política tiene que ver con, en términos presupuestarios, muchos de acá, la mayoría estamos vinculados al presupuesto, conocen el término de techo de gasto de capital. Entonces, la primera instancia tiene que ver con la definición del techo de gasto de capital, que no deja de ser una decisión política, en esencia. Es, este gobierno, en este momento, tiene la voluntad de ir por salud, tiene la voluntad de ir por reducción de brecha de género. Entonces, en función de eso se establecen los lineamientos, las directrices, que en términos financieros, en términos presupuestarios, es el techo de gasto. Por supuesto que, ¿por qué decimos que tiene que predominar, pero no es excluyente? Porque por supuesto que no vas a poner un techo de gasto de capital que esté por encima de la cantidad de proyectos que están en el BAPIN postulados para esa cuestión. Entonces, naturalmente, hay que poner un ojo en los proyectos que están dando vueltas para poder definir el techo, no lo vas a poner por arriba. ¿Y por qué decimos que y cómo opera la segunda instancia? Bueno, una vez que se definen, bajo esta perspectiva, donde predomina la cuestión política, se definen los techos de capital, son los organismos técnicos, los que tienen el conocimiento técnico y la responsabilidad política de esa materia, de ese sector, o sea, los ministerios, los que eligen los proyectos de inversión en el marco del espacio fiscal que se le asignó. Esta instancia opera en segundo término y una vez que está configurado el conjunto, el listado de proyectos que completan el espacio fiscal, naturalmente es necesario hacer un análisis integral para ver si no hay un desbalance regional, típica situación en donde, porque si es un proceso fragmentado donde cada organismo, cada ministerio define los proyectos dentro de su cupo, si por alguna cuestión que puede pasar, siempre pasa, hay un sesgo en una determinada región, bueno, está la mirada política que dice, ok, con que para salud tiene que hacerse uno acá y uno en Catamarca, para seguridad acá y en Catamarca, para educación acá en Catamarca. Cuando viene a ser conjunto, dice, bueno, Catamarca tiene mucho, ¿no? No hay ningún catamarqueño acá, ¿no? Pero ahí claramente opera la mirada política donde dice, bueno, tenemos que nivelar un poco porque también hay cuestiones de otra índole que hay que contemplar. Entonces, en la segunda instancia, si bien predomina la mirada técnica, también incide la dimensión política. Otro elemento clave del sector del SNIP en Argentina tiene que ver con algo que se implementó hace un par de años, que es que no hay chance de que un proyecto, no tiene que haber chance de que un proyecto ingrese al proyecto de presupuesto si no pasó por el sistema de inversión pública, porque hay determinados requisitos de información que el sistema de inversión pública tiene que validar. Entonces, en ese sentido es esencial que los proyectos de inversión ingresen primero por el banco de proyectos, estén habilitados por el sistema de inversión pública y una vez que estén habilitados puedan incorporarse en el presupuesto. Hace un par de años largos, para que ustedes se den idea, ya existía la obligatoriedad de que todos los proyectos que se cargan en el FOP, en el sistema de formulación presupuestaria, tengan número BAPIN, pero eso estaba focalizado en los proyectos de inversión real directa. Y los proyectos de inversión real directa representan, en general, aproximadamente un 30% del gasto. O sea que un 70 o un 65% del gasto no tenía número de BAPIN y no ingresaba a través del sistema de inversión pública. Entonces, eso también es un elemento clave que se mantuvo en los últimos años, incluso se fortaleció. Hay dos cuestiones también, si seguir un poquito más sutiles, que tiene que ver con poder mantener el espíritu de este enfoque, que si no operan puede modificar todo, puede hacer caer el sentido de todo lo que se explicó antes, que es lo siguiente: si existe determinada lógica, determinado proceso decisorio para los proyectos que se van a incorporar en el proyecto de presupuesto, naturalmente los proyectos que se suban al presupuesto durante su ejecución tienen que pasar por un proceso análogo, porque si no, claramente se pierde gran parte de la consistencia que se ganó antes. Y otra cuestión, y eso ya está gestionado digamos, de esa manera en el sistema nacional, y un aspecto que en principio entiendo yo, no sé en los últimos años, pero entiendo que no está resuelto, tiene que ver con un dilema clásico en la cuestión presupuestaria, que es la flexibilidad para poder hacer modificaciones y versus la
la distorsión de lo que se planificó originalmente. Entonces, si uno le da más herramientas a los responsables de los ministerios para hacer adecuaciones presupuestarias, va a ganar en flexibilidad, pero seguramente va a perder en sentido del proceso presupuestario, porque si fuese máxima, ¿no? Estoy diciendo algo que todos saben, ¿no? Es una obviedad, pero si fuese absoluta la flexibilidad, entonces eso significaría que un ministro puede modificar todas las partidas y deja de tener sentido todo el proceso presupuestario. En ese caso se debería definir un número para cada ministerio que hagan lo que quieran. Entonces, acá en la cuestión estrictamente de la inversión pública, de los proyectos de inversión, por lo menos hace un par de años, cuando yo estaba en la Dirección de Inversión Pública, mirando en ese mismo momento y años anteriores, era bastante habitual que hubiera muchas modificaciones dentro de los proyectos que fueron originalmente aprobados, pero se sacaba crédito a muchos proyectos y se le daba a un único proyecto, y eso también es una distorsión. Entonces ahí hay que pensar qué mecanismos se pueden implementar para hacer más restrictivas ese tipo de cambios, ¿no? De modificaciones, o a qué tipo de autorización hay que apelar para hacer modificaciones en los créditos de determinados proyectos que superen X porcentaje. Bueno, último bloque, cómo gestionar esa instancia que comentamos de primer proceso decisorio, que es el proceso donde se establecen los niveles para cada ministerio. Algo que quiero decir, en virtud, yo estoy un poco apurado, primero por el tiempo, el reloj ya me dice 000, y segundo porque sé que estamos todos cansados, empezamos muy temprano, pero me olvidé algunas cuestiones que quería comentar. Y me olvidé lo que iba a comentar. Es el apuro del apuro, pero bueno, voy a retomar el hilo. El enfoque de brechas. ¿Cómo gestionamos nosotros el momento, la instancia política, el momento político? Y ahora ya me acordé. La realidad es que antes de establecer este procedimiento, en la Argentina también operaba la instancia política. El tema es que operaba de manera desordenada, no estaba estructurada. Porque no es que previo a esto se tomaba la decisión en función a la tasa interna de retorno. Eso nunca funcionó, ni en los 90, ni en los 2000, ni en el 2010, ni en el 2020. Pero era desordenado en cierta medida. La cuestión de establecer estas dos instancias ordena el proceso y lo ordena e introduce un elemento que sirve como elemento referencial para la toma de decisiones en esa primera instancia, la instancia política. ¿Cuál es ese elemento, ese mecanismo? Es la brecha, el concepto del enfoque de brechas de infraestructura. Las brechas de infraestructura es algo que no es novedoso. Hace un par de años, hace tiempo ya, aparte el nombre es muy intuitivo, uno lo escucha y ya entiende de qué se trata. Las brechas de infraestructura en Argentina no se utilizaban y en el caso del Sistema Nacional se empezaron a implementar hace aproximadamente 5 años y consiste básicamente en poder estimar cuál es la cantidad de recursos que se tiene que destinar a los distintos sectores, a los principales sectores en tema de infraestructura pública, para alcanzar los objetivos que el mismo gobierno dice que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, ahí la idea es, bueno, vos gobierno decís que en el 2030, más allá que tu periodo de gobierno termina en 4 o en 8 años, pero las metas muchas veces, naturalmente, sobre todo en algo que tiene que ver con la infraestructura, son periodos de maduración más largos. Entonces, tu meta es que haya un hospital de alta complejidad en toda ciudad mayor a 150.000 habitantes. Ok, bueno, eso para el año 2040. Okay, eso sale tanta plata en función de la cantidad de ciudades que hay hoy con más de 150.000 habitantes o la proyección al año 2040 y la cantidad de ciudades que hoy tienen esa infraestructura sanitaria. La que tenés que hacer es 16 hospitales de alta complejidad, vale tanto, ¿vale? 2.500 millones de dólares. ¿Qué más? Decís que querés tener un jardín de infantes. Bueno, eso, en 2035, vale 4.000 millones de dólares. ¿Qué más querés tener? Un estado de mantenimiento de las rutas de la red nacional que tiene tal estándar para el 2036. Bueno, 16.000 millones de dólares. Bueno, todos esos cálculos anualizados, más los objetivos que el propio gobierno declama, más las otras obligaciones que surgen de leyes, de derechos que hay que garantizar, implican un determinado monto de inversiones que, llevado a la anualización, representan para cada uno de los próximos años determinada cantidad de plata, con determinada distribución entre los distintos sectores. Ahora bien, cuando estás en la instancia decisoria,
porque este mecanismo es referencial, no es vinculante. Tomen la decisión que quieran. Ahora bien, porque nadie le va a decir al presidente o a un ministro, el jefe de gabinete, no gastes tanto en rutas porque vos dijiste tal cosa. No lo va a hacer. Sería ingenuo pensar que eso va a funcionar de esa manera. Ahora bien, tener establecido ese enfoque, esa metodología, y que esa metodología esté a disposición de las autoridades es potente. Es potente porque muestra al presidente, al jefe de gabinete, las verdaderas necesidades en función de los propios objetivos que se plantearon. Si está muy distinto la distribución de la brecha de infraestructura entre los distintos sectores de la decisión que va a tomar, o modifica las prioridades, las metas que se postula, o nada, pero hay un divorcio claro en ese sentido entre lo que dice que quiere hacer y las decisiones que están tomando. Este enfoque de brechas, bueno, yo puse una palabra ahí, opera como un sucedáneo de los planes estratégicos. Es interesante este punto, no tiene mucho sentido en virtud de la hora en la que estamos de explayarme mucho, pero simplemente lo que quiero decir es que los puristas de la planificación estratégica me he cruzado y se agarran la cabeza cuando ven el tema de brechas de infraestructura, porque es un procedimiento analítico bastante light, bastante livianito, si uno quisiera definirlo en términos más coloquiales. Ahora bien, no tenemos que perder de vista. Por supuesto que los planes estratégicos sectoriales son más potentes, son instrumentos más potentes. Yo he visto hacer planes estratégicos sectoriales y he visto cuando los planes están terminados más o menos para el segundo año y medio o tercer año del mandato, ¿no? Les lleva 2 años y medio entre que hacen el consenso con el otro ministerio, con los grupos, las minorías, con tal colectivo, con tal provincia, con tal enfoque, lo cruzan, lo ven y lo cierran. El plan estratégico muy bien redactado, generalmente muy interesante leer, cuando queda 1 año y medio de gestión, 1 año de gestión, lo cual claramente hace que no sea aplicable. Entonces, este mecanismo de brechas de infraestructura es bastante más fácil de obtener y es bastante potente. ¿Qué más decir? Conclusiones, básicamente voy a leer esto, son lo que vimos. Los sistemas de inversión pública tienen sus objetivos específicos, que en el caso de Nación tiene que ver con proveer información útil y oportuna para toma de decisiones y mejorar los estándares para la formulación de proyectos de inversión. Si bien la inversión, como cualquier gasto, si bien la inversión pública está subordinado al espacio presupuestario, no hay que confundir esto con que el sistema de inversión pública esté subordinado al sistema presupuestario. Es clave que esa subordinación no exista, o si existe, no tiene que llegar al nivel de que el sistema de inversión pública no pueda ejercer su función primaria, sus especificidades, cosa que ha pasado en tiempos anteriores y creo que eso se revirtió, y me parece que no solo que se revirtió hace un par de años, sino que se ganó en ese, es un camino que se empezó a transitar, lo mismo que el de brechas de infraestructura. Las brechas de infraestructura en esta administración se profundizaron, se avanzó, es importante decir esto, cuando estamos muy acostumbrados a escuchar que no hay políticas de Estado, que todo es refundacional, que se empieza siempre de cero. En el caso de brecha de infraestructura se avanzó en la Dirección Nacional de Inversión Pública en los últimos años, y el Ministerio de Obras Públicas también avanzó en esta línea, y también la articulación con el presupuesto se fue afianzando. Hace un par de años se incluyó EVAPIN, todos los que trabajan en la Administración Pública Nacional lo saben, pero los que no, se están entrando ahora. Se incluyó el código EVAPIN para todos los gastos, ya sea inversión real directa como transferencia de capital, eso es muy importante. Bueno, después otra conclusión es que toda regla de decisión siempre está vinculada a una escala de valores. No nos dejemos obnubilar por un tecnicismo, por más que tenga una buena metodología de fondo que la sustente, la metodología siempre tiene una escala de valores. Las decisiones de inversión son de carácter político, eso ya lo vimos, está muy claro. Es deseable que el sistema le dé entidad a la discrecionalidad política, pero es necesario que esa discrecionalidad opere con mecanismos que permitan garantizar que se hagan responsables los que toman las decisiones, básicamente como mecanismo de incentivos adecuados para evitar lo que es la discrecionalidad mala, o la mala discrecionalidad. También es clave que no puede ingresar ningún proyecto al sistema presupuestario que no haya pasado por el banco de proyectos y que no esté habilitado para tal fin.
Bueno, básicamente ahí está explicado lo que ya vimos recién, en el SNIP argentino la perspectiva política y técnica se conjugan en estas dos instancias decisorias, y que se desarrolló el esquema de brechas, que como dice todo tan rápido, que prácticamente esta conclusión la estoy diciendo 2 minutos y medio después de que la expliqué. Así que con esto creo que estamos todos cansados, siéntanse liberados para ir a disfrutar de Resistencia. Muchas gracias por la atención, por estar acá hasta esta hora. Muy bien, muchísimas gracias. El aplauso también para él. Entonces, Guido Ranguñi, especialista en inversión pública y vicepresidente de ASAP, quien también recibirá sus presentes, sus regalos, todos productos chaqueños hechos aquí. Que lo disfruten. Muchísimas gracias. Y damos por finalizado la jornada de hoy entonces. Los invitamos mañana. Volvemos aquí a partir de las 9 de la mañana en este mismo lugar para seguir recorriendo nuestra grilla y para seguir disertando y recibiendo charlas de este tipo, hablando de inversiones públicas y demás. Mañana estamos aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes una muy buena tarde-noche. Hasta mañana.